tratamientos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. Soy Río Gallegos. Somos todos. Si buscas nuevas bandas de rock nacional, acá te presentamos lo mejor de la escena emergente. En nuestro idioma entendemos todo. Radio Nuevo Día 100.9, música y noticias. Música de verano 2024. Armamos un bar de karaoke propio, con esos nacionales que conocemos todos. Radio Nuevo Día 100.9, música y noticias. Éxitos de verano 2024. Minutos pasan de las 2 de la tarde. Estamos dando inicio a esta edición de día viernes 23 de febrero de 2024 de Fuera de Contexto. Selección musical y puesta en el aire el señor Brian Álvarez. En el streaming está Julián Quirós. En las coreografías, no tenemos coreógrafo todavía. En la producción de este programa, Sandro Batman Díaz. ¿Viste la musiquita de Batman? Aquel. Estábamos acompañados de nuestro CEO hoy. ¿Viste? Nos está controlando, Claudia, ya demasiada la presión. Qué suerte que llegué temprano. ¿Eh? Qué suerte que llegaste hoy llegué temprano. Comida. Y que comida, ¿no? Que quedé como los dioses. Ahí está preparado. Re bien que... Mire. ¿Se acuerdan de los pequeños de ayer? Hoy tanta tiramos, fue la presión. Hoy tiramos. Toda la parrilla. Hoy vamos a tirar receta de los pequeños. Mi receta de los pequeños, que ojalá que nadie de la comunidad venezolana esté escuchando, porque van a decir, así no se hacen los pequeños. Bueno, es la receta que... La próxima semana. Sí, que es la receta que yo le encontré como para que me salga. Mirá lo que es eso. ¡Wow! ¡Qué rico! Ahí va. Harto queso. Bueno, ¿cómo le fue en este viernes? ¿Qué anduvo haciendo? Cuénteme, aparte de los pequeños. A ver. 4 docenas debes haber preparado. Más o menos. Más Sí, o un menos, montón, un montón. Sí, comieron. Como ¿no? vikingos así. Sí. Como beduino que cruzó el desierto a pata pelada, más o menos. Así pues, yo no pude comer. Mira eso. Qué criminal. Ahí va. Qué bárbaro, che. Bueno, cumplió Claudita, le decimos a los oyentes de la radio que trajo los pequeños. Así que acá estamos felices festejando este entremés. Por eso salimos 4 minutos más tarde. Nos comimos. Estaban atorados. Atorados, así. Tuc, golpe en el pecho. Bueno, estamos en este viernes. Vamos a contarte los datos del tiempo. Antes el número de teléfono 51 60 51 para que te comuniques con nosotros. Las redes sociales, después te la cuenta Claudia. Los datos del tiempo a esta hora de la tarde. 12 grados 4 décimas la actual, la humedad 32%, presión 1012.6 hectopascales, el viento fuerte está, del sudoeste a 50 kilómetros en la hora, hace un frío de cagarse, eso es lo que está pasando. Mucha sensación térmica baja, anoche había 1 grado bajo cero esta mañana. Sí, anoche hacía mucho frío. Estaba fresco, muy fresco.
Bajó muchísimo la temperatura. Hoy a la mañana temprano también hacía 1 grado bajo cero. A la Sí, mañana. Yo salió salí temprano. temprano para ir al dentista y hacía frío. Ahí está. 13 grados la máxima prevista para hoy, viernes, en la capital de la provincia. Las redes sociales nos podés seguir. Primero, nos podés seguir por el 100.9 en el dial, en la radio tradicional, en la del auto, 100.9. A través de Facebook, el diario Nuevo Día Santa Cruz y el diario Nuevo Día. Y en Instagram, el diario Nuevo Día 80. 80. Y también nos puedes seguir en Radio Nuevo Día, en el Facebook de Radio Nuevo Día. Sí. Lo puedes encontrar. Y la radio la puedes escuchar en www.diarionuevodía.com.ar o en www.radionuevodía.ar. Bien, también te podés sumar al canal de noticias de WhatsApp. Ajá, Como el diario Nuevo busca ahí Día. en los canales, ahí en los tres puntitos ahí. Sí, hay que tenés por los buscar. 3 puntitos buscar canales, ¿no? Sí. Y ahí se Buscar buscar Diario Nuevo Día. Diario Nuevo Día. Y te sumás y recibís ahí los títulos y demás, los titulares Todas las más noticias, importantes y sí, demás. todas las los últimos momentos que van ocurriendo. Ahí está. Bueno, hoy prepárense que hoy tenemos varias entrevistas interesantes. No las vamos a dar a conocer porque viste que por ahí vos contás y después se caen, no te atienden, no anda el teléfono. Hay 3 entrevistas pautadas para este viernes, terminando la semana. Y receta, y si no hay receta, hay horóscopo. Para Sí, felicidad, hoy damos la los receta de los pequeños. pequeños. Ahí Sí, está. sí, hoy salimos con Salieron la con receta. foto y todo, andan por redes ya, Sí, creo. vinieron Los con pequeños. salsita y todo también, digámoslo. Con todo, salsa por arriba, el control remoto. Por todos lados hay salsa. No, Sí. no me digas. Pero hoy no viene nadie de invitado, ¿no? Pues el olor a la salsita pasa está, nada. pero No fuerte. pasa nada, digo. ¿Qué sé yo? ¿Qué No puede importa. pensar el invitado? Están muertos de hambre. está como para que caiga Marujil hoy. Nos mata. Nos mata. ¿Qué es eso? Sí. Claro, exceso de, viste como la Sí, etiqueta, no, 6 etiquetas. Sí, 6 etiquetas, Los sí, sí, pequeños, sí, tal cual, tal 6 cual. por lo menos. Viendo lo de los azúcares, Viste que le todas. ponen más 4 a algunos que no Sí, le dan lugar. para el bombón, viste, por ejemplo, Claro. el Marroc viene con 4. Sí. Esto es más 18, los pequeños. Más 18, así. Están riquísimos, la verdad. Pero que bueno, muy No lo he probado nunca. sí. Muy rico. Lo que no está tan rico, tan bueno, es el tema de los sueldos de las represas Santa Cruz. ¿Qué pasó? Viene medio complicado. Hay La quilombo empresa otra vez. siempre hay problemas. Creo que el año pasado estuvimos hablando con algunos representantes Sí. de los transportistas que estaban, bueno, luchando para poder cobrar y que nos contaba que muchas pymes habían quebrado por las deudas que había generado la UTE de las represas y que no habían cancelado y que, bueno, el que no tiene espalda suficiente como para solventar tantos meses sin cobrar debió quebrar porque Claro, o sea, porque no podés no hay flujo sostener. de dinero, no digamos. había que- flujo de que se- dinero. Y bueno, algunos problemas que solían ocurrir también con el personal, que se solucionaban, retomaban y todo. Bueno, en este momento la empresa china no tiene fondos para pagar a los trabajadores. Y se armó un Hay quilombo, mucha bardo. incertidumbre Sí. con ese tema. Las obras, bueno, en una nota está subida a la página del diario Nuevo Día y bueno, y dice que las obras de las represas de Santa Cruz peligran en su continuidad, porque bueno, no estarían llegando, no estarían fluyendo, digamos, los fondos necesarios para continuar. Esto fue plasmado en un acta, en una audiencia que se realizó esta semana en la Secretaría de Trabajo de Nación en Buenos Aires, donde se reunieron representantes de la UTE China, que es la que está realizando esta obra, es la Gesouba Group Company, Electroingeniería S.A., Hidrocuyo S.A., de la UOCRA y Huecara, la Unión de Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina, Sí. para analizar la situación que están Quilombo. atravesando con esto. En enero, esta empresa desembolsó 272 millones de dólares. Pero la obra necesita 500 millones más. Claro, la Dice, mitad. claro, esos 500 están frisados. Dice, sumado a que la compañía espera que desde NARSA paguen la compensación por los fondos que se hicieron, que los que ellos debían hacerse cargo. Sí. No le va a pagar nada de NARSA, entonces esos fondos van a seguir congelados. Bueno, pero ahora, bueno, el nuevo presidente... Por eso, decidió no va a otra cosa, pagar no te va nada. a pagar nada, nada, No, nada. nada va a pagar. O sea, lamentablemente, ¿no? En una de las actas la empresa resaltó que la UTE, o sea, esta Unión Transitoria de Empresas, Sí. que hasta la fecha de la próxima, que hasta la fecha mantendrá reuniones en privado con las dos entidades gremiales en búsqueda de alternativas, Sí. con la UOCRA y Huecara, ¿no?
Los gremios esperan que Nación se haga cargo porque la empresa china no enviará más recursos y hasta el 1 de marzo están garantizados los fondos. Pero no hay certeza sobre qué va a pasar después del 1 de marzo, qué va a pasar Claro, ¿qué va a con pasar? los sueldos. ¿Qué pasa acá? Huecara y Walker se reunieron y se reunirán junto con la empresa y hacen fuerza para lograr la continuidad laboral de los trabajadores, indicaron las fuentes gremiales Sí. a Nuevo Día. Actualmente los 2.800 trabajadores se encuentran en sus casas y perciben cerca del 80% del salario. Recortado, todo sí, recortado. y está congelada y Motosierra. parada la obra, ¿no? Claro. Nadie quiere hablar de despidos, pero el tiempo corre en la obra que inició en 2015 y que se preveía originalmente cor- que finalizaría en 2019. Recordemos que ya sobre el 20 de marzo ya se pone más complicado, se continúa con labores porque ya empieza el frío. Bueno, ayer ya nos cagamos de frío, de hecho, viste, parecía un día normal de invierno, finalizando marzo, empezando abril. Ujú. Parecía un día de otoño ayer. Mucha humedad, muy fresco, muy frío. Imagínate ahí en plena locación de la represa tener que laburar con ese fresquete. Y después se para, viste, por el tema de la veda invernal. O sea, no puede seguir laburando, no puede seguir cementando, no puede hacer algunas cuestiones que tienen que ver con la estructura de esa gran obra, ¿no? Ujú. Pero bueno, veremos qué pasa, Claudia. El plan motosierra funciona claramente está y full. no, a full está. Bien, Ah. hablando de full, Sí, Digo, hola, buenas Juli. tardes, chicos, que tienen un grado de avance de 42% la Zepernik, si no me equivoco, y de 20% la Kirchner, cuando deberían haber sido finalizadas en 2019, 2020. 2019 estaba Bueno, previsto. Recuerden que la mega usina 14 Minero o la usina carboeléctrica 14 Minero tenía una fecha de inauguración, no recuerdo ahora, no tengo presente la fecha, pero se terminó como 5 o 6 años después y- Ujú. y todavía no está funcionando. Pues hicieron pruebas nada más las Sí. turbinas, nada más. Así que bueno. Así que bueno, y hablando de full, que se me está pasando a full, había una serie de videos que realizaba full, se llamaban full Sessions de YPF, Sí, donde artistas nacionales realizaban sesiones musicales, ¿no? sí. En las full de las estaciones YPF. Y esas estaban todas subidas en un canal. Creo que había 25 Sí. sesiones que se habían realizado. Entre ellos estaba Lali, Espósito, creo que fue la tercera sesión que se hizo. Sí. Estaba La Conga, Los Palmeras, Claro, no me un acuerdo montón quién de más, co- pero de muchos grupos, sí. artistas nacionales. Y Ujú. bueno, levantaron la sesión de Lali. Ya no está más. Y bueno, No porque está la peleó con mal. Milei, se peleó con Milei, ¿qué ¿En serio? querés? Es capaz Me venía con el escepticismo. sáquenla esa de ahí. Leí hoy temprano la Tan noticia y yo pelotudo. dije, nada, no puede ser, Sí. le ponen color, dije ya, le ponen color. Y entré a ver para chequear y sí, es verdad, Efectivamente pasó eso. efectivamente la han bajado. Madre mía. Así que, bueno. Bueno, una noticia importante también, que, sobre sí. todo para las familias, el año pasado hubo algún conflicto con este tema, ya hay fecha para el juicio por la muerte de Fabián Gutiérrez. Sí, sí. En ese sentido, Sí. creo que tenemos pautada una nota para breves minutos más Ujú. respecto de esta situación. Ojalá podamos llevarla adelante. Sí. Digo, porque a veces. Ojalá viste, se dé ojalá y que podamos hablar de ese concretarlo. tema. Pero bueno, en principio estaría para el 18 de marzo, ya Sí. se habría fijado la fecha para poder tratar este caso, ¿no? Que ya lleva 3 años, 4. 3, 4 años, sí, si no mal no recuerdo. Llegan mensajes al 51 60 51. ¿A cuánto vende la docena Claudia Rataro de Tequeño? Es verdad, acá está en el grupo, fíjese, no está pensando nada. Mensaje de oyente de la radio. Próximamente, y así como está la cosa, Tequeños próximamente. en Fañano 1, 2, 3. Le tiramos ahí, atendemos acá, Claudia, no hay problema. Próximamente vamos, a dedicarnos a la Reconvertimos la venta, radio en un sí, restaurante. a la venta de Ponele, Tequeña. Éramos Sí. tan pobres, dijo el negro. Qué trucazo, ¿no? Sí, qué trucazo. Bueno, estamos acá. Hoy hay cumpleaños, tenemos efeméride musical. Hoy ya sí, estamos me preparados. encanta Sí, este cumpleaños de hoy, me encanta este Sí. cumpleaños. Sí, está Me completo encanta. René. René, A mí también. René Me Pérez encanta. Joglar, residente, hoy cumple 46 años. Sí. Fue el cantante, fundador de Calle 13, Sí. nació en Atorrey, Puerto Rico, el ¿Qué vamos a 23 escuchar? Vamos a de escuchar el febrero tema. de Ah, le gusta el 1978. mundo.
Escogió el nombre residente porque así es como se tenía que identificar con un guardia cada vez que regresaba a su casa en Trujillo Alto. A los Un gritos, guardia para de que no lo seguridad caguen a tiro, preguntaba, claro. ¿residente o visitante? Y él decía, residente. Dice, su hermanastro y compañero en su grupo, Eduardo Cabra, se hace llamar visitante. Ah, Estuvo casado con Soledad Fandiño, la argentina, sí. con quien tuvo a su hijo Milo, Ujú. su único hijo. Con quien tuvo a su primer hijo en 2014. En 2015 inició su carrera como solista. El contenido de sus letras principalmente están relacionados con temas sociales y políticos. Hay que destacar A mí que me gustaría escuchar de René Pérez, vienen los de atrás, pero bueno, eligieron Latinoamérica. la vuelta. Oh, Latinoamérica. Bueno, Bueno, eso ya de calle Ahí 13, vienen los ¿no? de atrás, también es buen tema. Me También, no. encanta. Todo es bueno para, Sí. para lo que hace Bueno, pero podemos Residente. escuchar varios, Y para después, homenajearlo podemos una- escuchar en los cortes, Una de varios. las cosas que hay que destacar que es una persona muy instruida, tiene 2 carreras universitarias, Sí, René sí. Pérez. Es No es ningún realmente. huevón, dijo No, no es Selena. ningún huevón. Ahí Es está, ahí una está. persona con mucha Muy bien. formación. Sí, sí. Y aparte, todos los temas Sí. que vos escuches te pegan en Es algún verdad. momento, alguna cosa que dice, te queda dando vuelta, vas a decir, Tal cual. qué inteligente. Mucha conciencia social. Bueno, más allá de que, bueno, que se lo criticó porque estuvo viviendo en Nueva York. Pero bueno. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Si se lo paga él. Si fue residente en, Sí. en algún momento de su Ahora vida, es ¿por qué no visitante fue? de Nueva Claro, York. Ahora está visitante de Nueva York. No, ahora está viviendo en Miami. Ahí está. Escuchemos el tema, ya venimos. No me regalen más libros Ahora porque sale no foto. los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso que el tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle, también espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara cuando me levanta. Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... La renta, el sueldo, el trabajo en la oficina, lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por 7 lagos en un mismo día, sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías, llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y...
música con sello argentino. Canciones que te ponen la sangre celeste y blanca. Radio Nuevo Día, 100.9. Música y noticias. Música de verano 2024. ¿Cómo sabés que una semana va a ser una buena semana? Porque está llena de beneficios. Disfruta de ahorros y cuotas sin interés en diferentes rubros y comercios adheridos. Además, obtené un descuento extra pagando con Modo. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Consultar rubros, comercios adheridos, condiciones, cuotas tope de reintegro y exclusiones de cada promoción en www.bancosantacruz.com/buena-semana. Costo financiero total 0%. Bon apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Haz tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966-21-3013. Bon apetito, este lugar. Bon apetito, te esperará. Con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Finisterre. ¿Sabés por qué nos eligen? Porque tenemos todo lo que buscas. Porque siempre hay novedades. Porque somos la solución a tus necesidades. Porque tenemos la mejor atención y asesoramiento. Porque tenemos las mejores formas de pago. Por todo esto y mucho más, nos eligen. Finisterre, indumentaria, calzados y accesorios para toda la familia. Nos encontrás como siempre en el Calafate, el Chaltén, Río Gallegos y Ushuaia. Vení a Finisterre. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y el Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Historias que nos emocionan. No espera. Y esta temporada, verano 2024. Se siente. Radio Nuevo Día, 100.9. Música y noticias. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan para el fortalecimiento de nuestros afiliados. Seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. En Río Gallegos, somos todos. Esta temporada, déjate llevar por la energía inigualable del rock nacional. En Facebook, búscanos como El Diario Nuevo Día. Instagram, @El Diario Nuevo Día 80. Twitter, @Nuevo Día Diario. Radio Nuevo Día, 100.9. En este verano 2024, pedí lo que quieras.
Pasamos las tardes junto a vos y los nacionales. Desde los clásicos hasta las nuevas voces, nuestra radio es el hogar del rock argentino. Verano 2024. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. ¿Viste la costalera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. En Chevrolet Veneto tenemos la mejor oportunidad para vos. En febrero, subite a tu próximo 0 kilómetro 2024 con beneficios exclusivos. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta las 13 horas. Nueva Tracker, Onix y S10. Cuotas reducidas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación especial. Te esperamos en San Martín y Provincias Unidas. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. Solicita tu prueba de manejo al 2966 41 1985. Suscribí, pedí y lleva. Pensá en grande. Pensá en Grupo Costa. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguimos en las redes sociales, Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. Si buscas nuevas bandas de rock nacional, acá te presentamos lo mejor de la escena emergente. Escuchando la canción. En nuestro idioma entendemos todo. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Música de verano 2024. En Ford Autostop tenemos la mejor oportunidad para vos. En febrero, subite a tu próximo 0 kilómetro 2024 con beneficios exclusivos. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta las 13 horas. Nueva Ranger, Territory, Transit y Maverick. Cuotas reducidas, plan especial para empresas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación especial. Te esperamos en Paseo de los Arrieros, 1924, frente a Autovía. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. Solicita tu prueba de manejo al 2966 51 65 33. Suscribí, pedí y lleva. Pensá en grande, pensá en Grupo Costa. Cada año va a ser todo más extraño. Armamos un bar de karaoke propio, con esos nacionales que conocemos todos. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Éxitos de verano 2024. ...14:31... la versión mejorada de Beto Barría vendría a ser yo, la versión joven, mientras nuestro compañero hace algunos menesteres administrativos de esta casa cooperativa.
estoy aquí para suplantarlo breves minutos. 13 grados 6 la temperatura actual, humedad del 29% y una máxima para este viernes de 13 kilómetros, viento sudoeste de 48 kilómetros, Claudia querida. Sí. Bueno, Qué hablamos. rico que estaban sus pequeños, ¿eh? ¿Aprueba Sandro? Aprueba Sandro también. La salsita, ¿qué tal la salsita? Espectacular, ¿eh? Nadie de este se va a ir de este estudio a besarse con nadie después de haber comido esa salsa, porque tiene ajo y perejil. Ajo y perejil. Hermoso. Una lactonesa. Lactonesa en este caso, ¿eh? ¿Vieron? Para ustedes que están del otro lado y dicen, estos muchachos se dedican a hablar. No, no solamente somos voces y rostros bonitos, ¿eh? Sepan que también tenemos nuestros dotes. Yo en lo culinario también Sí. me Muy buen asador, reconozco. Juli, también. Sí, también tengo algunos otros platos especiales allí. Así que quien quiera deleitar, yo le mando la lista de ingredientes, los compra, me avisa y voy y le cocino. No vaya a pretender que lo voy a invitar a mi casa, señor oyente, por favor. Pero bueno, cumplí. Cumpliste. Prometí. Aparte, a mí no me gusta igual la manera, yo te lo voy a reconocer, en que te interpelan a vos, porque Beto, ¿qué trajo acá? nada, No trajo nada, nunca ni un sacramento. No, y habla de que viste que hace empanadas. Sí, bomba de papa, que Nacho comió 8 bombas de papa el otro día, qué sé yo, y acá Nada, no trajo acá ni nada. un arroz con queso. No. Pero a vos aparte te interpelan, no es como diciéndote, Claudia, vos que sos tan buena en la cocina, no te podría... No, me dicen, vos ¿cuándo vas a traer? Sí, ¿cuándo vas a traer otra vez tal cosa? Me dice, sí. no sí, son las sí, formas, no, pero no. bueno, ha conseguido lo que buscaba, así que en tal caso me parece que funciona de alguna manera la táctica de nuestro estimadísimo Beto. Bueno, vamos a esperar un ratito más y vamos a alargar la receta de los pequeños. Bien, voy a anotar. Hablábamos hace un ratito del plan motosierra simbólico que habían sacado a Lali de las sesiones del Full IPF. Qué locura, Qué encima están locura, muy buenas. Está muy buena, sí. Las Bueno, sesiones esas. ahora el plan motosierra llegó también al Senado. Sí. ¿Qué sacaron del Senado? Sacaron... ¿Ñoquis? No, tanto va a ser, Juli, no, eso no, nunca. Lo que sacaron fue un busto de Néstor Kirchner, que estaba en el Congreso. Mira. Sí. Victoria Villarruel. Por orden de... la Victoria vicepresidenta. Villarruel, la vicepresidenta, retiró un busto de Néstor Kirchner del Congreso y dijo, no fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda. Mirá vos, están en lo importante igual los muchachos. Sí, claro. Muchachas, Sí, en este caso. Es lo que estaba esperando la gente. Claro. Estaban los jubilados estaban esperando que saquen el busto de Néstor Kirchner y que bajen a Lali de las sesiones de IPF. Sí, claramente. Medidas de fondo, de Ahora fondo sí, para atacar. ahora sí podemos empezar la crisis. tranquilos el año. Así que bueno, Esto igual me templa el alma, digo, bueno, en algún momento vendrá. claro, sí. Sabemos que los vemos que están trabajando por lo menos, que están concentrados en solucionar los Se están problemas. preparando, ¿no? Porque ya tiene que empezar las sesiones Claro, legislativas sí. ordinarias, digamos, el periodo ordinario. Sí, capaz que necesitaba espacio, no sé, para poner algo. ¿Qué pondrá? Un Un busto, bueno, si pone un busto de sus... De los que le gustan a ella. referentes, uy. Es medio problemático eso. Sí. Viene uno con bigote, con Por cortina, eso, sí. sí, no, tal cual. Una de las discusiones que se dieron en la sesión preparatoria del Senado de hoy entre el bloque de Unión por la Patria y el oficialismo fue por el retiro del busto del expresidente Néstor Kirchner, que se encontraba en el Salón de las Provincias del Congreso. Y la vicepresidenta Victoria Villarruel confirmó que fue su decisión retirar este busto, ¿no? El fuerte cruce se produjo en el cierre de la sesión cuando el senador de Unión por la Patria, José Mayans, le preguntó directamente a Villarruel, ¿dónde estaba el busto de Néstor Kirchner? ¿Dónde está mi amigo? Mirá. Dijo. Y Villarruel dijo, está en el archivo el busto. Les avisamos precedentemente que se lo iba a sacar. Lo sacamos porque no fue senador, no fue vicepresidente, no soy su viuda. Y aquí tiene que haber igualdad de todos los espacios. Simplemente por esa razón, dijo Villarruel. Y Mayans le dijo, o sea, es la misma visión que se tuvo con el Palacio de Unzué. Dice, la visión de representar a todos los argentinos, lo retrucó Villarruel. Y Mayans le dice, lo derrocamos a Perón, hacemos desaparecer a Unzué y con eso hacemos desaparecer la figura de Perón. Hacemos desaparecer la imagen de Evita y así la hacemos desaparecer de la historia argentina. Es vergonzoso, le retrucó. Y bueno, y Villarruel le recordó también el paso de Isabel Martínez de Perón, a las que ustedes no quisieron poner, le dijo. Bueno,
Y Bueno. así siguió la discusión entre ellos dos, totalmente, o sea, centrado en los problemas reales y concretos de la sociedad. Y bueno, y ella finalmente cerró diciendo, sí, fue orden mía. Y listo, y San se acabó. Y después dijo Mira que vos, también Victoria. explicó que el busto se le envió al bloque de Unión por la Patria para que puedan tenerlo con ellos. Ah, que lo cuiden. Claro, pónganlo donde a ustedes más les guste. Mirá vos. Y la presidenta del Senado, Ay, que pero pará, dijo que no hace falta que esté en un lugar de privilegio obstaculizando o cambiando, o sea, como estorbando, quiso claro, decir. sí, sí. Bueno, ¿Entraste alguna vez al Congreso Nacional? Sí, sí. ¿Sí? Yo te conté, yo creo que vivía a 3 cuadras. Sí. Vale. Bueno, yo pasé 58 Sí, sí, veces entré, por la vereda, pero tuve- nunca entré. Tuve que entrar cuando en los 90 tuve que entrar. ¿Y? A la Cámara de Diputados que está sobre Rivadavia. Sí. Bueno, entré al Congreso y como más como una visión turística. Después entré a la Cámara de Diputados porque tenía que hacer un trámite con alguien que era diputado de acá. Ujú. Y entonces fui y de paso me dijeron, mira, ¿querés conocer? Sí, sí. ¿Lindo? Sí. No conozco el Palacio Sí, Legislativo. tampoco es como La gran guau. que tampoco para decir, qué cosa. Y después a una cuadra está la biblioteca del Congreso, que es muy buena la biblioteca del Congreso, Sí. que yo ahí estudiaba y había muchísimos libros y estaba abierta 24 horas, así que muchas noches me he pasado ahí. Cuando se estudiaba en bibliotecas. Se Yo estudiaba no en sé biblioteca. si ya eso sigue seguir Bueno, siendo parte sí, de... yo iba a la biblioteca, estaba muy buena, la biblioteca del Congreso, una cantidad impresionante de libros, aparte de una hemeroteca muy interesante también, al lado de la biblioteca del Congreso, así que estaba muy Hemeroteca, muy buena. mapas, ¿cierto? No, noticias. Ah, diarios. Diarios. Ahí va. Entonces vos veías así como en filminas, ¿viste? Ujú. Pasabas así y estaba muy bueno. Mira vos. Sí, sí, sí. Entonces Victoria Villarruel ocupándose de lo urgente y lo importante en el marco de esta crisis. Esa noticia de último momento que la podés ver obviamente en el diario nuevodía.com.ar, donde todo lo que va sucediendo minuto a minuto justamente está en nuestro portal. Primera entrevista de la tarde aquí en la 100.9, siendo las 14:38. Vamos a hablar de uno de los casos resonantes en materia judicial de la provincia que tiene que ver con el juicio por la muerte de Fabián Gutiérrez. Esta temporada, verano 2024, honramos el legado del rock argentino en la cultura musical. Porque el camino es largo, es complicado. Escúchalo a todo volumen. Radio Nuevo Día 100.9, música y noticias. Estás en Radio Nuevo Día en el 100.9 del dial. Esto es Fuera de Contexto en la tarde de la 100.9 y estamos ya en comunicación con el juez Joaquín Cabral, uno de los integrantes del tribunal de la Cámara Oral de la Primera Circunscripción Judicial de nuestra provincia, que mudará su recinto hacia la ciudad del Calafate, particularmente hacia el Centro Cultural, donde se desarrollará un esperadísimo juicio en la comunidad del Calafate, en uno de los casos policiales más resonantes de los últimos años. Lo pongo en situación, plena pandemia. Nos anoticiábamos de una muerte en el Calafate, y con el correr de los minutos, justamente con la llegada de detalles desde allí, nos íbamos enterando de un cruento crimen que tenía además a un conocido empresario, ex secretario también de quien fuera presidenta, de Cristina Kirchner, Fabián Gutiérrez, quien residía allí en el Calafate. Muerte por la cual hay 3 jóvenes que están detenidos y que están o que serán imputados por dicha muerte, y por eso justamente estamos en comunicación con el doctor Joaquín Cabral, que está del otro lado de la línea. Doctor Cabral, muy buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos en principio.
Bueno, muchísimas gracias por el llamado. Buenas tardes para ustedes también y toda la audiencia. Buenas tardes, doctor. Bueno, muy postergado este juicio. Finalmente se logra fijar una fecha. La verdad que sí. No ha sido fácil llegar a esta instancia, puesto que ya llevan mucho tiempo estas personas privadas de la libertad sin haber sido definida su situación procesal por cuestiones que se fueron suscitando justamente en la tramitación del expediente. Recordemos que este juicio ya fue suspendido 2 veces. Estaba previsto en su primera oportunidad para realizarlo, lo mismo en la ciudad de Calafate, tal cual se va a hacer, pero justamente a solicitud, en aquel entonces, por considerarlo realmente una prueba que era importante para su exposición pericial, el doctor Echandi, que es el perito médico, solicitó realizar una prueba de histocompatibilidad que se realizaba en la Corte Suprema, para lo cual había que enviar las muestras y otros detalles técnicos, ¿verdad? Sí. Finalmente se fue dilatando, la pericia no se pudo hacer. Nosotros igualmente, por una cuestión de legalidad y como las pruebas son de las partes, las hemos considerado oportuno ponerlo a disposición de ellos. Si realmente les interesaba realizarlo, dijeron que sí, pero finalmente la prueba no se hizo, justamente porque fue pasando el tiempo y finalmente no se hizo. Bien. Se fijó una nueva fecha más, pero justo juró la señora fiscal, la doctora Verónica Zubik, recientemente asumida, entonces muy cercana a la fecha del juicio solicitó postergarlo y bueno, finalmente ya digamos sin otra tardanza se fijó como fecha el 18 de marzo la realización del juicio en la ciudad de Calafate, tal cual ustedes adelantaron de manera correcta. Es un juicio largo que nos va a llevar 2 semanas, está previsto hasta el día 27 de marzo inclusive, un día antes de la Semana Santa. Bien, su finalización, ¿no? ¿Cuántos testigos están previstos? Bueno, en principio tenemos en cartera, propuesto por cada una de las partes, la Fiscalía, la querella, recordemos que hay 2 querellantes, igual, 3 defensas, y justamente la representante del Ministerio Público Fiscal. Hay 57 testigos en total, vienen peritos de otras jurisdicciones, de Buenos Aires, y bueno, otros expertos acá de la ciudad de Río Gallegos. Esto en principio, ¿por qué digo en principio? Porque cuando se hace la apertura del juicio, puede ocurrir que como medidas preliminares las partes, decir, quienes están interesados en la audiencia, eso le llamo parte, ¿no? Pueden solicitar nuevas pruebas o el comparendo de otros testigos, con lo cual esta es una lista tentativa que es justamente la que está prevista antes de la iniciación del proceso, del juicio. Pero puede surgir algunas otras diligencias igual. Bien, ¿los 3 acusados están en la misma situación? ¿Respecto de qué? De la acusación. ¿Qué situación? Claro, ¿tienen digamos la misma imputación? Ah, correcto, sí, están justamente, bueno, ustedes saben que el hecho ha sido un hecho no solamente resonante, sino justamente por su gravedad. La calificación es una calificación pesada, es una calificación de las más graves previstas en el Código Penal. Nosotros estamos hablando de un homicidio calificado, según consta en la carátula, fíjese que es por ensañamiento, alevosía, después también para facilitar otro delito. Eso es lo que justamente vieron al analizar todas las circunstancias fácticas y probatorias la justicia de Calafate. Y bueno, nosotros tendremos que partir de esa plataforma acusatoria y culminar con la investigación para llegar a un pronunciamiento definitivo. En este caso, doctor, instrúyame de alguna manera, se entiende como que el crimen se termina dando, como en muchas ocasiones, para disimular un delito precedente. Esto se llama criminis causa, si no me equivoco, no sé si estoy errado.
No, correcto, conceptualmente es eso, pero no, justamente lo que tenemos que investigar es como, digamos, las calificaciones legales o las adecuaciones en los delitos del Código Penal son todas provisorias, hasta que se llega a la sentencia, ¿verdad? O sea que nosotros lo que vamos a investigar y sobre lo que vamos a trabajar es sobre el hecho y las particularidades del hecho. Las calificaciones legales o la calificación legal eventualmente y las responsabilidades que pudieran caberle a cada uno de los encartados, lógicamente responderá a lo producido en materia probatoria y a lo que determine justamente la acusación por un lado y en definitiva el pronunciamiento de este tribunal. Doctor, respecto de la importancia del caso y sobre todo en materia de opinión pública, ¿no? La trascendencia que ha tenido, no solamente por quién es Fabián Gutiérrez, sino por la forma en la que se dio todo este crimen. Es toda esa carga de opinión pública y de alguna manera tantas miradas centradas en la actuación de ustedes como tribunal, ¿incide de alguna manera? Yo entiendo que ustedes, digamos, se tienen que abstraer de eso, pero digo, ¿se siente eso a la hora de desarrollar y sobre todo ahora que van a una localidad del interior mucho más chica que va a estar atento exclusivamente a lo que sucede allí? Sí, bueno, mira, respecto a la primera parte de la pregunta, nosotros somos magistrados, profesionales, nos tenemos que atener justamente a lo que se produzca en materia probatoria y no puede influir ni puede alterar ningún ánimo de quien debe juzgar la presión social, la presión mediática. De hecho, en mi caso particular, yo llevo 14 años de juez y me he mantenido en esa postura. Es decir, yo me considero un animal no por animal propiamente dicho, sino un animal judicial. Toda mi vida he trabajado para la justicia desde que inicié mi carrera en la justicia provincial. Es decir, uno no puede fallar en función de lo que se pide, ¿no? Lo que genera muchas veces el descontento. Ustedes saben que en las decisiones judiciales hay dos tribunas, a una que le va bien y a la otra que le va mal. La que le va mal nunca está contento con el pronunciamiento del juez. Lo importante es que al tiempo puedan reconocer que ese pronunciamiento, aunque haya sido desfavorable, está ajustado a derecho, que es lo único que debe importar. Por el otro lado, ir a una localidad como la de Calafate, para nosotros no hay ningún tipo de inconveniente, ni es algo nuevo. Este tribunal tiene como principio y como regla, desde que asumí hace 14 años atrás, y mis colegas así también lo comparten, de ir a los lugares donde se ha producido el hecho. Es muy importante para las localidades del interior que están bajo nuestra jurisdicción, que graficándolo desde San Julián para abajo, hacia el este y el oeste, es muy importante que el tribunal sea presente, que vea a la gente que el tribunal oral existe, que no solo, digamos, somos un membrete o un sello o un oficio para contestar. Claro, así que llegamos con todo nuestro personal, que es gente muy capacitada, y nos pueden ver que estamos trabajando en los casos que en algún momento, digamos, despertaban el interés de esa comunidad, por más pequeña que sea. Hemos hecho juicio hasta en el Chaltén. Así que es muy muy interesante el tema de llevar la justicia a los pueblos y a las ciudades para que vean que realmente sus causas, en la medida de lo posible, quisiéramos dar respuesta a todo, pero es muchísimo trabajo el que hay, pero que se están atendiendo sus casos. Es muy importante para la gente eso. Doctor Cabral, muchísimas gracias por la comunicación, por su tiempo y por poner de alguna manera la justicia de cara también no solamente a nosotros como medios, sino a la gente a quien le llega justamente su testimonio. No, muchas gracias a ustedes por permitir justamente difundir estas cuestiones que tienen que ver justamente con el interés social y con el interés comunitario. Muchas gracias. Un abrazo grande y estamos en contacto. Cómo no, con todo gusto. Gracias. El doctor Joaquín Cabral, juez de nuestra ciudad, en realidad, no de nuestra ciudad, sino de la Cámara Oral de la primera el presidente de la Cámara. Exactamente. El del Tribunal
si no me equivoco, es el más antiguo de los tres, junto con el doctor Jorge Yance y con María Alejandra Vila, son quienes justamente se dirigirán el 18 de marzo próximo hacia el Calafate para desarrollar durante 2 semanas el juicio justamente por la muerte de Fabián Gutiérrez. Recordamos, y para quienes no estén al tanto, son 3 jóvenes los que están procesados, de hecho permanecen detenidos con prisión preventiva: Facundo Gómez, Facundo Saeta y Pedro Monzón, quienes afrontan una eventual condena a cadena perpetua, Sí. ¿no? Por un crimen tremendamente En principio resonante, todos ¿no? parten, viste, dijo, de la misma imputación. Ujú, Después, a lo largo de las 2 semanas que se produzca el debate claro. y el juicio, puede ser que la calificación, o sea, o la imputación para para ellos no sea la misma en la sentencia, ¿no? Ujú. O sea, finalmente en la sentencia no Claro. sea la Que no se misma. los encuentre responsables de De la la misma misma, manera. con el mismo grado, digamos. Claro. Recordemos que estos jóvenes, uno de ellos tenía una comunicación frecuente con Gutiérrez, a quien pretendieron en principio Robarle, pero ante, digamos, el plan fallido de alguna manera, terminaron por matarlo y pretendieron enterrarlo. De hecho, recordemos que lo encontraron semi-enterrado a este hombre que devenido en empresario. Pero aparte con una hazaña actuaron terrible. Increíble. Sí. Y además llama la atención Por la la juventud. juventud, la juventud, ¿no? ¿no? Y la hazaña con la que actuaron, como bien Sí, decís uno de vos. ellos, hijo de una familia reconocida del Calafate. Sí, exactamente. Así que será un acontecimiento al que seguramente esté muy atenta la comunidad de El Calafate. ¿Vamos Bueno, a ir a una pausa? Sí, vamos a una Yo no pausa. tengo Vamos el a, guión porque, viste, como vamos a a mí me escuchar, fueron fuera. aprovechando que no está Beto, vamos a escuchar un tema de reggaetón. Ah, bien, ¿No? ¿sí? Hola, De- Beto. Hola, Ahí está, Beatriz. ¿cómo están? ¿Cómo, Muy cómo, bien. cómo? ¿Quién nos saluda? A ver. Hola, Beto. Hola, Claudia. ¿Cómo están? Ah, Ay, la Vicky, se está recuperando la Vicky, le Bien. mandamos un abrazo. Bueno, Está escuchando la radio, me dijeron. Escuchamos a Raúl Alejandro y Chencho Corleone, Desesperados. Uy, se fueron al chori. Pero ¿Qué bueno, me hizo vaya. usted? Que la quiero volver a ver y volverla a besar. Yo te pasé a buscar. Es que la pegué contigo, con nadie me la consigo. Convertido. Tengo reservado, pero con esta gana no vamos a llegar. Somos tan desesperados, por eso no tuvimos que parquear. La gana, pero la siento. Fue una aventura cuando te tengo reservado, pero con esta gana no vamos a llegar. Somos tan desesperados, por eso no tuvimos que parquear. La gana, pero la siento. Fue una aventura cuando te yo no pude, tuve que le cuando me detuve, sudé en la parte con que fue tu comodidad, tu confirmaron que viste la nube. Pega, domina siempre que tú y yo nos vemos, no importa el ambiente donde sea. No hay planificación porque a ti la situación te descontroló en forma de evitar la situación donde siempre terminamos pim. No te conformas con un beso en la boca, según tú dices yo soy el que te provoca, pero me buscas que sabes que tengo a otra. Tengo el reservado hotel, pero con esta carne no vamos a llegar. Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar. La carne de pero la siento, pero una aventura. Cuando no pudimos evitar y nos besamos. El momento no acabara, no dejamos el pan. No fue nada que como un crema. Tu mirada me dijo que estoy ganando. Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más. Pues no se ve más, no me duele y vámonos. Bendecido por ser el que tú seduces. Lo más que me gusta
gusta a ti, es tu sencillez. Le gusta el latino, pero te pregunta si corres. Te la meto como Yahweh. ¿Qué me dice usted? Que la quiero volver a ver y volverla a besar. Yo te paso a buscar, buscar. Es que la voy contigo, con nadie me la consigo. No me olvido. 14:56. Nada, está librado el azar aquí, y este tema de Raúl Alejandro y Chencho Corleone, me decía, ¿no? Clau, es justamente porque tiene que ver con lo siguiente que te contaremos, con la noticia fuera de contexto de el día de la fecha, que tiene a un vecino, o a dos vecinos en realidad, uno que tuvo una acción y el otro que tuvo una reacción, ¿no? ¿Qué sucedió? Bueno, ¿Tiene que ver con el tiene que ver con el reggaetón. Ahí va. Se hartó del reggaetón que escuchaba su vecino todo el día y fabricó un dispositivo con inteligencia artificial para silenciarlo. Te detecta el reggaetón ¿En serio? y te apaga el dispositivo, te empieza a fallar. Ah, como que te interviene. Sí. ¿Te interviene? Sí, es así. ¡Dejen dormir al prójimo! Bueno, Uy, pero lo tendría que haber inventado cuando yo vivía allá en el 225, que mis vecinos eran unos maniáticos, locos, yo tuve un vecino imprudentes. un vecino petrolero Sí. que trabajaba en una petrolera que ya no está más acá, la petrolera brasileña. Ajá. Era así un rudo petrolero y Sí. escuchaba todo el día Miranda. Mira, bueno, pero es escuchable Miranda, Después, ¿no? claro, bueno, sí, pero era muy gracioso porque vos lo veías, el tipo no te daba como que escuchaba Miranda, vos lo veías Era como más, lo- Black Sabbath, decía. Era bueno, como no, los Miranda. metalúrgicos de los Simpsons, Sí. que escuchaban ABBA y tal. No, es una cosa así. Pero bueno, todo el día estaba con Miranda. Y a mí empecé a conocer los temas de Miranda gracias a mi vecino. O por culpa Me de mi levanté vecino, como una de dos. loquita. Bueno, y en este caso, ¿qué hizo este sujeto? Un hombre se quejó particularmente por los consumos musicales de su vecino y decidió elaborar un plan para detenerlo. Esto lo contó a través de su cuenta de Twitter. Claro, no es que fue y lo agarró del cogote. ¿ves? Tiene Hay que ser hay que poner- inteligente, claro. hay que usar la Esto no es cachadera. Argentina, claramente. Esto no sucede en Totalmente. Argentina, ¿no? En Argentina te agarran del cogote. No, pasó acá. Fabriqué un aparato para detectar reggaetón, cuenta él a través de su red social. Ronnie Bandini, en Twitter, por si lo quieren Sí, buscar, en @ TikTok, Ronnie creo también. Bandini, escribió: fabriqué un aparato para detectar reggaetón en el parlante del vecino y atacarle el Bluetooth. Mañana seguramente publico la demo y el código. Dice, Le bueno, interviene el Bluetooth. le interviene el Bluetooth, empieza a fallar. Él lo considera, él lo define como un dispositivo de gestión ambiental. Ah, muy bien. Bueno. Sí, sí. Sí. La contaminación auditiva, el reggaetón es parte de la contaminación auditiva. Sí. El elemento se utilizaba para apagar Me televisores gusta en igual bares y restaurantes. Ronnie decidió ir en esa misma línea y generar un aparato llamado Reggaeton Be Gone. Mirá, ¿qué Que es se vaya, Be Be Gone, que se vaya, se fue ido, o sea, desaparecido. Sí, Be Gone, y te desaparece. yendo. Sí, y te Qué bien que yendo. está como con el inglés, che. Y sí, años Bien. de... La influencia sanjulianense, porque ahí Ay, esto se ay. trata de alguna manera, pero hay que decir que hay ascendencia, ¿no? Claro, muchos ingleses, malvinera. no era mi No. familia particularmente, Sí. mi familia era de otra colectividad. Pero, Griega, ¿no? griega, sí. Pero bueno, yo iba a inglés. Allá te hacen estudiar mucho. Claro, porque Claudia Rataro es como tu nombre serio y artístico para los medios, pero vos sos Hipolitakis en realidad. Claro. Sí. De Lo que griego. pasa es que para que no me mezcle, para tener un nombre propio. Para me tener lo cambio. seriedad, Sí, claro. sí, tal cual. Pero bueno, dice, este dispositivo de gestión ambiental Sí. que llamó Reggaeton Be Gone para apagar la música que suena en los parlantes Bluetooth que se encuentran próximos. Él detalló cómo funciona su propuesta. Con el Machine Learning realiza un reconocimiento musical que establece cuáles son las canciones que debe silenciar. Claro, lo debe Es un reconocer por golpeteo. BPM, claro, los Un BPM. golpeteo, ¿no?
no sé cuál es la... Sí, la los marca. graves y los BPM. Debe ¿Cuál ser. es Los la BPM es marca la del- velocidad de la música. Claro. Y los graves son seguramente el patrón que utiliza para... O los golpes. Claro. Los golpes de... Claro. Y ahí Porque debe es un identificar. formato específico. Bueno, Ronnie encontró en la inteligencia artificial una aliada para desarrollar y exportar un modelo con un algoritmo propio de clasificación de la música. Además, contó que ya hizo una prueba para atacar lo que escucha su vecino. Se hartó del reggaetón y le metió sácate. Dice, lo más loco es que pared de por medio, el dispositivo no llegó a desconectar su parlante, pero generó suficientes interferencias al punto que el vecino cambió la ubicación. Definitivamente todavía no logró todo su cometido, que es directamente apagárselo, pero digamos que... O hacer que explote. Claro, también, eso es muy bueno. Pero logra la interferencia suficiente como para que a su vecino le resulte intolerable y él solo vaya y lo apague. No sé si viste en el video. Claro, te decís, ¿qué le pasa a esto? Ya está, pum, lo desconectás. Bueno, no sé si vos Pero hay que comprar uno más grande Claro. para que salga al revés. ¿Viste el video? Sí, lo estamos compartiendo en el stream. Bueno, el video, cuando se escucha la interferencia que es muy molesta la interferencia, suena mejor que la música. Y quizá para explicar qué hace tengo que hablar primero de mi vecino. Resulta que tengo un vecino que suele escuchar esa música tan festiva y sincopada llamada reggaetón, con un parlante enorme Bluetooth pegado a mi pared. Me consta que la gente normal tocaría el timbre y solicitaría amablemente bajar el volumen o variar gustos musicales, pero como mis habilidades sociales son inferiores a mis otras habilidades, se me ocurrió la idea de fabricar una máquina con inteligencia artificial capaz de reconocer cuando suena el reggaetón en el parlante de mi vecino y atacarlo vía Bluetooth. Antes de que me digan algo al respecto, entiendo que interferir los parlantes de un vecino podría ser ilegal, pero por otro lado escuchar reggaetón todos los días a las 9 de la mañana definitivamente debería ser ilegal. Es así. Ronnie. Dice, es así. Bueno, él dice que bueno que está, digamos, en desarrollo su creación, dice, dentro de las limitaciones que identificó en este dispositivo y los problemas que tuvo para funcionar adecuadamente, él descubrió que se debe estar a poca distancia del parlante a interferir o contar con una placa Bluetooth con antena. Muy buena esa, te digo para el que está escuchando y lo puede mejorar. Asimismo, hay 3 seteos en código: modo, RFCOM y 2 ping, no tengo ni idea. Tamaño de paquetes y repeticiones que podrían variar de un parlante a otro, dijo. Pero bueno, eso lo que la devolución que recibió de los internautas, de la gente, de los usuarios de X, fue la verdad muy buena. Tuvo muy buena repercusión. Ahí saltan todos los palabras de la Claro. música que... Ahí suena todos los Betos Barrías ahí, ¿no? Sí, con la boina puesta, pero a morir. Uno le dice, es una genialidad. Otro le tira, si lo patentás y lo producís en masa, te compro 10. ¿Qué vas a comprar? Poné el precio que quieras, le dice otro. Mentira. ¿Viste? Este aparato tiene que ser declarado por la UNESCO Patrimonio Mundial de la ¿Viste? Humanidad. Qué bronca me da esa gente. Yo entiendo igual que al reggaetonero, al trapero, ese que vos vas a la playa o vas a un lugar que está lindo y decís, loco, no te podés poner unos auriculares, hermanito. Los entiendo. Pero de ahí a hacerse el, no, ¿por qué no escuchan Black Sabbath? ¿Por qué no escuchan Ismael Serrano, Claro, Andrea Bocelli? Dale. Si todos escuchamos música popular también. Sí, ya Después tenemos- lo ves en la cueva moviendo la zunga hasta abajo. Sí, haciendo perreo. Claro. Perreo y gateo. Ahí también. Sí, Bueno, sí. ya tenemos candidato para el Nobel de la Paz. Le tira otro. Y bueno, pero está muy buena porque en realidad es una resolución pacífica. Olvídate, él lo reconoce, dice, Sí. mis habilidades, digamos, intelectuales son más mejores o más desarrolladas que mis habilidades sociales. Es decir, el chabón reconoce que antes de ir a arrancarle la cabeza a su vecino, prefiere hacer esto. Está muy Y además que el vecino muy probablemente quizá lo vea porque ahora esto es súper viral y se va a dar cuenta y va a poner el parlante re lejos y le va a subir más fuerte en venganza porque seguramente sucederá, pero ni lo debía Lo jurar. que pasa es que igual te debe dar un poco de vergüenza a veces cuando hacen, ¿no? O sea, o de decir, bueno, ir a cada rato a quejarte por el No, sonido. a mí me pasó, yo vivía en propiedad vertical, planta baja, y no había manera. O sea, todas las vías pacíficas presenté para decir, loco, un poco de comportamiento que somos gente que trabaja, si ustedes se rascan el orto, consideren al otro.
Hasta que un día fue una gran medida, porque la vecina histórica de ahí, mi vecina histórica, muchas veces lo mandaba a limpiar a su pareja de ese entonces, ¿no? La escalera, uno siempre lo veía limpiando. Y el chabón salió a hacerse ebrio, salió a hacerse el pesado, y yo le digo, mirá, me da el pesado que a vos te pegan 2 gritos y vas a barrer la escalera. Y estaba lleno de gente adentro, y quedó regalado, y después medio que se controlaba un poco. Pero yo decidí, me tuve que terminar mudando de mi casa de toda la vida, imagínate. Y sí, bueno, Así que hay gente a la que no le entra, que está bueno lo que hizo Ronnie en este caso. Se cortó. Hay vecinos que son muy muy molestos. Sí. Muy molestos. Muy molesto. Pero bueno, ahora vivo sola. Y perros, uff. Sí, ahora vivo sola, vivo así sola, vivo en un lugar que no tengo a nadie pegado. Claro, por eso te compraste una casa en el medio del campo. Claro, puedo hacer sí, algo así, pero puedo hacer lo que quiera, el ruido que quiera, mis vecinos también, que no nos vamos a escuchar. Lo único que escuchábamos era cuando se hacían espectáculos en la Mutual de la Caja, ahora sí, Mutual o el autódromo. Y el autódromo. Es el... Tenés que inventar un dispositivo, dispositivo para... Una pared tenés que hacer ahí. Un techo le vamos a hacer al autódromo. Pero bueno, seguimos festejando el cumpleaños del Residente, así que vamos a seguir escuchándolo. ¿Sí? Ahora en este caso junto a Don Omar, con el tema Flow Up. Flow HP, hijo de puta. ¿No le molesta el reggaetón a los vecinos? Mándele entonces. Pero este es bueno. Hasta abajo, dale, Esto es para las motoritas que se van en cuadrilla, de Carolina hasta la puntilla, mucha guapería con babilla. Esto es Puerto Rico, puñeta, desde las Antillas, los maleantes que huelen los cañones, pues hoy se baila con cojones. Uruguay y Rome cocinando reggaetones, con aceite de freír, alcapurrias en piñones, hasta abajo sucio con toda la pandilla, sudando agüitas de alcantarilla, en San Nalga dándome rosquillas. Son más peligrosas que los turistas sin mascarilla, pegando con todos los nudillos a lo Villa Margarita en Trujillo, con un feeling, con un cinquillo, Crystal Light, un galón de agua y ron limoncillo. Se siente real cuando el Residente narra, porque a mí nadie me escribe las barras. Clase de gratis sin pizarra, directamente del barrio, música sin piano y sin guitarra, escribiendo música sin prisa, no monetiza pero los pelos te pa' carajo los charts, la verdadera copa es tener a tu aladico chichando con ropa. Aquí no hay fórmula, esto es orgánico, colonizamos hasta los británicos. Cuando yo parto el beat, nivel satánico, la competencia está con ataque de pánico. En esta pendeja, tirando lírica, soy el cabrón papá de tu fucking papá. Lo tuyo guau guau guau, lo mío es ratata. Tú eres una cebra y yo soy un lion pa. Vengo. Hasta abajo, dale. Vengo con un flow, no con un flow, hasta abajo, dale. Estaba pa'l barrio, pa'l punto, pa' los difuntos, pa' los panes presos, pero siempre juntos, pa' los que no chotearon e hicieron tiempo, los que nunca balbulearon y están saliendo de cora, pa' los que fuman y están bebiendo, y hasta pa' los que andan hueliendo, pa' los calles porque le siguen metiendo, y pa' todo el que esté jodiendo me copia, pa' los del Ruiz Sacao y el budín de esquina, y todas las titeritas que maquinan, pa' los que se escaparon y se perfumaron, y hasta los panticitos se combinan, pa' los que no llamamos ni nos reportamos, y terminamos el jangueo al otro día, pa' todos los que fumamos y nos emborrachamos, y si cojones no tienen lo que nos digan, porque se medica y le pica la vitamina, toco y mi gasolina, baile típico de Marquesina, porque tú de calodioso por la menos fina, para los que la disco la tienen lista, y están perreando en la pista, para las que andan buscando su terrorista, y para las que viran el cuello como el exorcista, para las coche bomba y la manzanita, y a las que se les nota en la carita, lo mucho que han bailado aunque se resistan, y se la siguen dando en la más santita.
a las que culean y los que perrean, para los de la vía y los que la menean, para los del fogón y los que se culean, y para los real que no frontean. Pero como un flow, como un flow, hasta abajo dale, vengo como un flow, no como un flow, hasta abajo dale, flow, hijueputa. Armamos un bar de karaoke propio, con esos nacionales que conocemos todos. Radio Nuevo Día, 100.9, música y noticias. Éxitos de verano 2024. ¿Cómo sabés que una semana va a ser una buena semana? Porque está llena de beneficios. Disfruta de ahorros y cuotas sin interés en diferentes rubros y comercios adheridos. Además, obtené un descuento extra pagando con Modo. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Consultar rubros, comercios adheridos, condiciones, cuotas tope de reintegro y exclusiones de cada promoción en www.bancosantacruz.com/buena-semana. Costo financiero total 0%. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito, este lugar. Bon apetito, te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Finisterre, ¿sabés por qué nos eligen? Porque tenemos todo lo que buscas. Porque siempre hay novedades. Porque somos la solución a tus necesidades. Porque tenemos la mejor atención y asesoramiento. Porque tenemos las mejores formas de pago. Por todo esto y mucho más, nos eligen. Finisterre, indumentaria, calzados y accesorios para toda la familia. Nos encontrás como siempre en El Calafate, El Chaltén, Río Gallegos y Ushuaia. Vení a Finisterre. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Historias que nos emocionan. No espera. Y esta temporada, verano 2024. Se siente. Radio Nuevo Día, 100.9, música y noticias. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan para el fortalecimiento de nuestros afiliados. Seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos.
Esta temporada, déjate llevar por la energía inigualable del rock nacional. En Facebook, búscanos como El Diario Nuevo Día. Instagram, @El Diario Nuevo Día 80. Twitter, @Nuevo Día Diario. Radio Nuevo Día 100.9. En este verano 2024, pedí lo que quieras. Pasamos las tardes junto a vos y los nacionales. Desde los clásicos hasta las nuevas voces, nuestra radio es el hogar del rock argentino. Verano 2024. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. ¿Viste la costalera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. En Chevrolet Veneto tenemos la mejor oportunidad para vos. En febrero, subite a tu próximo 0 kilómetro 2024 con beneficios exclusivos. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta las 13 horas. Nueva Tracker, Onix y S10. Cuotas reducidas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación especial. Te esperamos en San Martín y Provincias Unidas. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. Solicita tu prueba de manejo al 2966 41 1985. Suscribí, pedí y lleva. Pensá en grande. Pensá en Grupo Costa. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguimos en las redes sociales, Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. Si buscas nuevas bandas de rock nacional, acá te presentamos lo mejor de la escena emergente. Andabas escuchando la canción. En nuestro idioma entendemos todo. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Música de verano 2024. En Ford Autostop tenemos la mejor oportunidad para vos. En febrero, subite a tu próximo 0 kilómetro 2024 con beneficios exclusivos. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta las 13 horas. Nueva Ranger, Territory, Transit y Maverick. Cuotas reducidas, plan especial para empresas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación especial. Te esperamos en Paseo de los Arrieros, 1924, frente a Autovía. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. Solicita tu prueba de manejo al 2966 51 65 33. Suscribí, pedí y lleva. Pensá en grande. Pensá en Grupo Costa. Esta temporada, verano 2024, honramos el legado del rock argentino en la cultura musical. Porque el camino es largo, es complicado. Escúchalo a todo volumen. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias.
Muchas gracias, Brian. Volvimos. Gracias, Julián, por el aguante de estos minutos. Estamos acá, teníamos que cumplir con alguna cuestión administrativa. 15 y 22 minutos, 51, 60, 51 para que te comuniques con nosotros. Del otro lado de la línea está nuestra nutricionista. El veto de inteligencia artificial y el veto de la realidad. La realidad virtual vendría a ser yo, más o menos. Sí. No, ponele. Está Maru. Nuestra Nutri favorita. Nuestra Nutri favorita. Maru Gil, a quien saludamos. Hola, Maru, ¿cómo andás? Claudio y Beto te saludan desde Radio Nuevo Día. Buenas tardes, un placer siempre hablar con ustedes. Qué lindo, para nosotros también, Maru. Tengo una ansiedad por el superclásico, Maru, por el turismo de carretera que se va a correr este fin de semana en Calafate. Y te cuento una infidencia. Claudia trajo una docena de pequeños, calentitos, y quedan 2. Y somos 3 personas, así que como 2 días, Beto, todavía para el clásico. Bueno, pero bueno, ya estamos, viste, ya estamos como calentando motores. En la previa, Sí, claro. Así es. Bien, sí, pasa muchas veces que, bueno, esto justamente, ¿no? La previa, lo que implica la previa a estos eventos que tienen como una mística particular, ¿no? Lo mismo nos paseaba en el mundial, en los partidos, en distintas disciplinas que a uno nos interesa, es como que nos genera como cierta ansiedad y tendemos como a volcarlo mucho en la comida, ¿no? Sin tener mucho registro de lo que estamos comiendo en realidad, o en la cantidad de lo que estamos comiendo. Esa es la dificultad. Bien. Sí, díganme. No, ¿y qué podemos hacer frente a la ansiedad? Mira, la realidad es que la ansiedad la realidad es que la ansiedad nosotros no podemos manejarla con la alimentación, porque tiene que ver con algo un poco más profundo que tiene que ver con la salud mental, ¿no? Pero bueno, sí es una realidad de que a nosotros nos han enseñado muy de chiquititos este circuito de tenemos ansiedad o sentimos alguna emoción y tenemos que calmarlo con comida, ¿no? De hecho, cuando nosotros somos bebés y lloramos, capaz que estamos enojados, capaz que queremos que nos cambien el pañal, como en ese momento no nos podemos expresar, los adultos tienden a darnos de comer porque entienden de que la primera necesidad que surge es el hambre, ¿no? Sí. Entonces, desde muy chiquititos, fíjense que nos enseñan este circuito cognitivo de tengo una emoción y termino comiendo, quizás capaz no es hambre, capaz es una emoción. Entonces termino teniendo la conducta de comer para poder calmar esa emoción, ¿no? Esto de la famosa hambre real y el hambre emocional. Sí. El hambre real que realmente se siente en la panza y el hambre emocional que tiene que ver ya con una cuestión de un sentir que se siente más en el pecho, en la cabeza, en la garganta y que se calma con algo específico, ¿no? O sea, viene el superclásico o el turismo carretera. Tengo ansiedad y tengo ganas de comerme una picada con una cerveza, ¿no? Claro, sí. Es como esa mística de la previa. Así es, tal cual. Y aparte también medio relacionado con lo oral, ¿no? Porque viste que esa ansiedad uno lo relaciona con algo oral. Unos fuman, ¿no? Sí. Y otros comen. Sí. O hacen las dos cosas. O estás con el chupetín porque tengo mucha ansiedad, entonces estás con el chupetín, digamos, que también te reemplaza lo oral, de alguna forma. Tal cual. Son mecanismos cognitivos que nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, a veces consciente o a veces inconscientemente también, en esto de, con algo tengo que cambiar esto, calmar esto que estoy sintiendo. Entonces, el cuerpo va buscando, o el cerebro va buscando herramientas. En algunos momentos encuentra comida, en algunos momentos encuentra cigarrillo, en algunos momentos encuentra un chicle, en algunos momentos hay personas el leer, el dibujar, cualquier tipo de actividad que termine de alguna manera de sacar ese pensamiento, porque la ansiedad se caracteriza con esto del pensamiento catastrófico lejano, ¿no? O sea, yo es como que estoy acá y ya estoy ni siquiera comenzó el partido quizás y ya estoy pensando en si gana Boca, en si gana River, qué pasará, y es como que voy imaginándome escenarios catastróficos, ¿no? Sí.
la ansiedad se caracteriza mucho por eso. La realidad es que la idea en el momento es el mecanismo de defensa del cerebro, es tengo que sacar estos pensamientos de ahora porque me hace mal. Claro. Entonces terminamos como canalizando toda esa ansiedad en alguna actividad. Y en la mayoría de las personas tendemos a caer en calmo la ansiedad con comida, ¿no? Y esto se junta la ansiedad con el hambre preferencial o el hambre emocional, entonces preferentemente uno ya tiene como las comidas, ¿no? Me parece como que ya hay como una lista de comidas para estas previas y demás, ¿o no? Claro, sí. Aparte de que se vuelve compulsivo, porque vos, por ejemplo, tenés la picada, ¿no? Y es un quesito, otro quesito, otro quesito, otro salamín, y es uno tras otro, y se vuelve como compulsivo, ¿no? Pasa que las comidas que calman el hambre emocional son aquellas comidas que a nosotros de manera preferente nos gustan, ¿no? O sea, estas cosas que tienen quizás como mucho azúcar, o la combinación de grasas refinadas con azúcar, no sé, por ejemplo, una factura, las cosas con mucho sodio, ¿no? Con un chocolate, las cosas con mucha sal, ¿no? Que, por ejemplo, las picadas, los snacks, y bueno, y después viene el alcohol, que también acompaña de acuerdo al horario de la previa, que también acompaña toda esta mística de las previas, ¿no? Sí. No solamente de las previas, porque encima este tipo de eventos también nos llevan a un post siempre, ¿no? O sea, el partido, por ejemplo, yo soy hincha de River y me aguanto todos. Yo soy hincha de River y el partido nosotros lo tenemos en un horario bastante complicado, ¿no? Porque es como la previa es una merienda y yo termino con una cenita, ¿o no? Claro. Es como... Sí, claro. Te ganaste una apuesta después del Superclásico, la cobrás y te armás tremendo... Tal cual, claro. tal cual. Bueno, lo mismo yo siempre digo, el asado, por ejemplo, es como una comida que uno dice, voy a tener un asado, voy a mandar toda mi alimentación al demonio. La realidad es que el asado no deja de ser carne con ensalada, ¿no? Claro. El tema, lo mismo, es como esto, los partidos o el turismo carretera, es la previa, ¿no? O sea, es el contexto, es la mística del asado. Es la picada, con el fernecito mientras lo hacemos, con el pancito, con el postrecito, es como que es todo lo que rodea la carne con ensalada. Claro, ahí está el problema, es verdad. El acompañamiento sería, Maru, el problema acá. Claro. Como todo, es lo que yo siempre le digo a mis pacientes, esto de la mística del asado. Es como, lo mismo que la mística de la previa, es como, es algo que emocionalmente a nosotros nos emociona, porque es como que le dedicamos un tiempo, ¿no? A eso también, a prepararlo. Y más si llamás a un par de amigos, no sé, preparás todo, te vuelves loco, ¿viste? Tal cual, uno le dedica un tiempo a la organización y a la preparación, entonces uno quiere como también disfrutarlo. Yo por ahí soy muy partidaria de esto de tenemos que tratar de disfrutar los momentos, porque venimos de días muy complicados, un inicio de año bastante difícil, entonces por ahí estos pequeños momentos que nos regala la vida, por ahí en donde uno se puede distender, relajar, también yo soy muy partidaria de bueno, nada, distraigámonos, disfrutemos y se vuelve a retomar con los hábitos de alimentación en otro momento, al otro día directamente ya, entonces, y no ha pasado nada, porque también se ha disfrutado y se ha comido lo que uno quiere, porque difícil sería, por ejemplo, si a mí me invitan, por ejemplo, yo capaz no soy en la anfitrión, pero me invitan a la previa, y yo voy, y están todos comiendo picada, tomando y demás, y yo no estoy acá en un costadito porque no tengo, porque me hace mal, porque me voy a aumentar de peso, y por todos estos pensamientos demoníacos que aparecen así, con las comidas, ¿no? Entonces, en vez de eso, pensar y decir, bueno, a ver, es el fin de los superclásicos, digamos. Claro. No pasa nada, es un solo día, tratemos de no hacerlo todos los superclásicos, hagámoslo en el que nos corresponde, ¿no? Claro. Sí, generalmente se dan una vez al año nada más, ¿no? Los superclásicos. Claro. Tampoco es que vas a, no sé, a perder la vida o a enfermarte por una previa. Sí. Porque cuando uno restringe, eso no lo puede sostener mucho tiempo. Después se desbanda, ¿no? Eso es lo que siempre hablábamos, ¿viste? La restricción termina teniendo... Nosotros empezamos a entrar en un círculo muy difícil de salir después. Porque nosotros empezamos con este pensamiento de
tengo un objetivo particular, por ejemplo, vamos a ponerlo ahora en el descenso de peso. Entonces, hay alimentos que no tengo que comer. Por ejemplo, vamos a sacar las harinas, porque es como el grupo más común. Saco harinas, entonces no estoy comiendo harinas, tengo el proceso de desintoxicación, que tengo dolor de cabeza, me siento sin energías, y todo lo que viene aparejado con dejar las harinas. Me siento tentada, pero tengo la motivación para no poder comerla, hasta que llega un momento en el que el cuerpo lo necesita, porque no deja de ser un nutriente esencial. Claro. Entonces, el cuerpo te lo empieza a pedir más fuerte, más fuerte, más fuerte, y cada vez la motivación baja más, y terminamos comiendo, en vez de comer un bollo de pan, terminamos comiendo medio kilo de pan, porque el cuerpo, por mecanismo de defensa, tiende a tener estos famosos atracones, porque entiende de que vamos a volver al periodo de restricción. Entonces, tenemos el atracón, viene la culpa y vuelve la restricción. Claro. También está... ¿Entiendes? Buenas tardes, Maru, perdón, te saludo, Juli. Juli. También está como la otra, la contracara de esta actitud que vos decís, que uno, y también lo veo en muchos, ¿no? Que es como la obsesión en la cabeza de tener que empezar un régimen o cuidarse con las comidas, pero tenés el cumpleaños del sobrino, del primo, del vecino de donde vivías la semana pasada y va y comés en el cumpleañito. A los 3 días el cumpleaños de la prima de la directora de la primaria y lo mismo. Entonces como que mucha gente tiene la obsesión en la cabeza, pero en la praxis muchas veces no lleva a la práctica, y eso también te termina afectándote porque no haces ni una cosa ni la otra. Tal cual, y vivís sumergido en un mundo de culpa, que también es una realidad. Claro. Nosotros, acá en Gallegos, particularmente se da acá como en el sur, que tendemos como a tener como muchos eventos sociales, ¿no? En donde está siempre vinculado mucho al entorno de la comida, como el que nos juntamos a merendar, nos juntamos a cenar, nos juntamos a tomar un mate digamos, entonces es como que siempre estamos en un entorno de social con relación a la comida. Entonces es muy difícil decir, bueno, no, está bien, o sea, tengo un cumpleaños de manera ocasional, y en esa manera ocasional como. La realidad es que nosotros tenemos varios eventos durante la semana. Es una realidad. Claro, es verdad. Es una realidad, y depende de qué tan social sea uno, pero por ejemplo, yo que soy término medio, tengo varios eventos, no me quiero imaginar a una persona que es como Roberto Carlos, que tiene 1 millón de amigos y 1 millón de eventos. Que te invitan a la casa de uno a tomar mate y caes con factura, con bizcocho, y a la casa de otro amigo y está haciendo la comida y te dice quédate a comer. Igual la crisis ahora, la crisis nos está alejando de las facturas, Sí, como que nos está haciendo bastante austeros. Y nos está alejando de la pizza, de las empanadas y de las facturas. Sí. Sí. Ahora el tema es que ahora se está haciendo caserito en casa, lo que eso es positivo. Claro. Se hacen las cosas caseritas en casa. Está bueno. Y con respecto, sí, obvio, con lo que respecta a lo que me decía Juli, sí es verdad, hay gente que y lo grave de eso es que terminan en esto sumergidos en un mar de culpa que en realidad debería existir como esta cuestión del 80-20 que yo siempre hablo diario, ¿no? Sí. O sea, un 80% del día yo me traté de organizarme con las porciones, con las comidas, con la calidad de lo que estoy comiendo, y tiene que haber un 20% de flexibilidad en el día, ¿no? Entonces ahí entraría como esto de bueno, me junto a comer con mis amigos, como unas pizzas, pero en vez de comerme 4 porciones como comía siempre, yo tengo que estar trabajando un poco en vez de comer 3. Claro. Sí, no comer distinto, comer lo mismo que comen todos, pero quizás trabajar el tema de las cantidades, que es un poco lo que siempre uno trabaja, o por lo menos es mi manera de trabajarlo en el consultorio, ¿no? O sea, si uno se junta a comer con amigos, la idea no es que comamos distinto, comamos los mismos, tratemos de registrar por lo menos cuánto y qué estamos comiendo, claro. Porque a veces pasa, qué sé yo, cuando nos juntamos a comer empanada, pizza, sanguchito, que hay como todo en el medio, uno va comiendo, y yo le pregunto después a esa persona, che, ¿cuánto comiste? Y me miran con una cara de, no tengo idea, pero porque tenemos eso, ya no sabemos si comimos sanguchitos, o cuántas empanadas comí, o cuántas porciones de pizza comí. Entonces por ahí yo siempre acá les tiro un tip, yo siempre les digo, agarren así como de manera muy disimulada una servilleta, pónganselas enfrente y agarren 2 sanguchitos, 2 porciones de pizza y una empanada. Y pónganla arriba de la servilleta como para que el cerebro registre lo que está comiendo, la cantidad. Sí. Lo que está comiendo. Yo les puedo asegurar que el cerebro come eso
y no va a querer más porque va a estar lleno, va a estar saciado porque comió un plato de comida. Claro. Sí. ¿Me explico? Sí. Entonces, eso está bueno como para poder tener el registro de lo que uno está comiendo. No, de manera disimulada, sin mucho estrés y nada. O sea, yo agarro, me sirvo mis cosas en la servilleta y listo. Sí, Listo. tal cual. Eso ayuda un poquito. Un poquito. Sí, un poquito. Después pueden repetir plato igual. Ahí está, genial. Sabemos que tenés paciente en espera y Maru, está esperando. contanos dónde te encontramos. Sí. Yo estoy en Liniers y Los Pozos, en Osteosur. Ajá, ok. Bien. Ok. Acá que es un centro de rehabilitación física, así que acá estoy metiéndole todos mis conocimientos en alimentación deportiva y bueno, recibiendo a todos mis pacientes como siempre. Bien, ¿y tus redes sociales? Estoy como Maru Gil, Liz Maru Gil en Instagram y también como Maru Gil en Facebook. Maru, gracias porque sabemos que tenés pacientes que están esperando y los dejaste ahí stand-by para hablar con nosotros. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Maru. No, gracias a ustedes, chicos. Siempre es un placer y disponible para lo que necesiten. Gracias a ella, saludos a los abrazo, chicos. Chau. buen fin de semana. Chau. Maru Gil, nuestra Nuestra Nutri Nutri favorita. Pasó por Radio Nuevo Día. Favorita no porque Es harina. Es harina, ya sabía. Te agarré a línea de pensamiento. Otro que está ansioso, estamos todos como locos. Ya, vámonos ahora. Vamos a escuchar lo de atrás. ¿Cómo era? Casi 13. Los de atrás vienen conmigo y ya continuamos con más Fuera de Contexto. Vienen los de atrás, conmigo vienen los de atrás, conmigo vienen los de atrás, los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Yo vengo de atrás, yo vengo de abajo, tengo las uñas sucias porque yo trabajo, me he pasado toda la vida mezclando cemento para mantener a los gringos contentos. Tú no sabes todo lo que yo cosecho para dormir debajo de un techo, pero yo no soy blandito, yo no me quito, tampoco me criaron con leche de polvito. Soy la mezcla de toda la raza, batata, yuca, plátano, yautía y calabaza. No me vendo ni aunque me pague, a mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave. Y hay que pelear, pues peleo con cuchillos, pistolas, hasta con guantes de boxeo. Y si salgo herido, pues mi modo para curar los golpes, alcohol con yodo, villa, caserío, barrio, todos los proyectos, los deformados, marginados, todos los abyectos, caminando firme, recto, directo, sin arrodillarnos, bien parado, erecto, venimos caminando por una cuerda finita, pero a nosotros no nos tumba ni la kriptonita, nos tiene miedo el presidente porque el héroe de una nación es el terrorista de su oponente. Conmigo vienen los de atrás, conmigo vienen los de atrás, conmigo vienen los de atrás, los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás, y mirar para atrás, vienen los de atrás, mirando para el frente, vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás vienen conmigo. Oye, conmigo viene Panamá, el Chorrillo y Curundú, también viene el Callao en Lima, Perú. Desde Tijuana hasta Chiapas, también viene Tepito. En Argentina, Villa 31, Villa Fiorito. Caminando con elegancia los de Chile desde la Araucanía hasta Villa Francia en Puerto Rico. Si no la haces, tienes que hacerla. También conmigo viene la gente de La Perla, España, Covadonga, Barbosa, Llorén, Puerto Tierra, Canal, en Las Monjas también. Ojalá el barrio 13 y el 18 se unan. Agua Blanca de Cali, Medellín, las comunas. Ciudad Bolívar en Bogotá, que es la que hay. Chacarita en Paraguay, Barrio Borro en Uruguay, Brasil y todas sus favelas. Barrio Pinto, Salinas y el 23 de enero en Venezuela. Y conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Y mirar para atrás, vienen los de atrás. Mirando para el frente, vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Y mirar para atrás, vienen los de atrás. Mirando para el frente, vienen los de atrás.
Conmigo vienen los de atrás, los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Si buscas nuevas bandas de rock nacional, acá te presentamos lo mejor de la escena emergente. Escuchando una canción. En nuestro idioma entendemos todo. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Música de verano 2024. En Ford Autostop tenemos la mejor oportunidad para vos. En febrero, subite a tu próximo 0 kilómetro 2024 con beneficios exclusivos. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta las 13 horas. Nueva Ranger, Territory, Transit y Maverick. Cuotas reducidas, plan especial para empresas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación especial. Te esperamos en Paseo de los Arrieros, 1924, frente a Autovía. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. Solicita tu prueba de manejo al 2966 51 65 33. Suscribí, pedí y lleva. Pensá en grande, pensá en Grupo Costa. Esta temporada, verano 2024, honramos el legado del rock argentino en la cultura musical. Porque el camino es largo, es complicado. Escúchalo a todo volumen. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Pasamos las tardes junto a vos y los nacionales. Desde los clásicos hasta las nuevas voces, nuestra radio es el hogar del rock argentino. Verano 2024. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. ...15:44, continuamos en este Fuera de Contexto por la radio de la COPE y nos vamos a charlar, Claudia, de educación, nada más ni nada Una menos. constante de esta semana. Sí, totalmente, de esta semana, de los últimos 10 días, te diría yo. Está del otro lado de la línea la licenciada, me equivoqué, perdón, Silvia Almazán. Con la licenciada hablamos hace un ratito. Está Silvia Almazán, quien es prosecretaria de Educación de CETERA y además secretaria general adjunta de SUTEBA, ¿sí? Para hablar acerca de todo esto que está pasando con la educación en todo el país, a raíz del recorte en el FONI y un montón de otras cuestiones que tienen que ver las con discusiones paritarias que se están dando en todas las provincias. Sí, y bueno, y el paro, el paro convocado. También, el paro para el día 26, el próximo lunes. Muy buenas tardes, Silvia, ¿cómo estás? Claudia y Beto desde Río Gallegos te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la comunicación. Por favor, gracias a vos por tu tiempo. Bueno, qué situación esta que se da, ¿no? A lo largo y ancho del país, que tiene que ver obviamente con recortes a la educación. En el caso de Santa Cruz los toca muy de cerca a los educadores. Este recorte del fondo del FONID, ¿viste?
Y acá también en Santa Cruz, en plena discusión paritaria, el gremio de los educadores. Sí, en realidad es prácticamente la situación de muchos de los gremios en nuestro país, ¿no? Porque además hay una necesidad, lo han expresado todos los gobernadores y ministros, de la transferencia de los recursos nacionales. Hay provincias que bueno, para empezar, el gobierno nacional está incumpliendo con la transferencia de recursos que son responsabilidad del Estado Nacional a las provincias, tanto las que tienen que ver en relación al salario, como las que tienen que sostener programas educativos nacionales. Estas responsabilidades del Estado Nacional, porque muchos dicen, bueno, que se hagan cargo las provincias, no, pero esta responsabilidad del Estado Nacional deviene de la Ley de Educación Nacional, que plantea que el Estado Nacional es el responsable principal e indelegable de la educación pública. Sí. También en otros apartados de los derechos de los docentes y el derecho social a la educación. Por otro lado, complementariamente, la Ley de Financiamiento Educativo plantea una inversión coparticipada, digamos, o compartida entre las provincias y la nación. Esa inversión tiene que estar en relación al 6% del Producto Bruto Interno y fija algunas metas, algunos objetivos. Sí. Sí, entonces dentro de ese programa, de esos objetivos, por ejemplo, está la extensión de la jornada escolar, la denominada quinta hora, está el fortalecimiento de la educación de las escuelas técnicas, el fortalecimiento tecnológico, está el programa Conectar Igualdad, que es la conectividad y la entrega de dispositivos tecnológicos. También se incluyen dentro de esos objetivos la construcción de escuelas, que ahora están suspendiéndose las obras en todo el país, porque no se le paga a las empresas, por lo tanto no pueden ni pagar a los trabajadores ni comprar los materiales, las obras se están paralizando, algunas al 50, otras al 70, otras se van a inaugurar en este ciclo lectivo y no están concluidas, para mencionar algunos de estos programas, y uno que también nos preocupa y mucho, que aporta recursos para complementos nutricionales para los comedores escolares. Entonces, hay dos líneas acá de políticas y de financiamiento que incumple el gobierno nacional, las que tienen que ver con el salario docente y las que tienen que ver con estos programas educativos. Por eso mucho se habla del primer día de clases, pero si esos programas no se sostienen nacionalmente, no se van a realizar. De hecho, hay 2 provincias que están informando que no va a tener continuidad la quinta hora, que son Río Negro y Santa Fe, a partir del mes de marzo. Entonces, esta preocupación es sobre el ciclo lectivo, sobre el desarrollo del ciclo lectivo y la responsabilidad que sobre el mismo también tiene el Estado Nacional. Bien, ¿y en el caso del FONID? Bueno, el FONID, allí hay 2 fondos que el Estado Nacional tiene que transferir. Por un lado, las provincias que están incluidas en el Fondo de Compensación Salarial, que son aquellas que no pueden garantizar el piso salarial nacional que se fija en la paritaria nacional. Y eso lo perciben 7 provincias en la actualidad, o sea, docentes de 7 provincias. Pero la totalidad de los docentes y las docentes del país percibimos una suma que se denomina FONID. Este mes, como la Nación no transfirió, ya se liquidaron los salarios, por lo tanto, en los primeros días de marzo, los docentes y las docentes vamos a cobrar con rebaja salarial, porque no es que solo está impactada por la inflación, que eso es lo que estamos debatiendo en el marco de las paritarias, cuánto recuperamos de poder adquisitivo del salario, sino que además hay una rebaja, un recorte, un ajuste concreto en el salario de los docentes y las docentes. Para un docente que por ahí trabaja un cargo, pero además está en el marco de la quinta hora y está en el marco del Fondo de Compensación Salarial, pueden representar 150.000 pesos que no va a cobrar. Y con el impacto del aumento de la canasta escolar, de la canasta alimentaria, del transporte, de los servicios. Y la verdad que no podemos perder, es más, estamos planteando en la paritaria recuperar lo que perdemos impactado por la inflación, como todos los trabajadores y trabajadoras en las paritarias provinciales. Pero esto nacional, por eso decimos, reviste esta gravedad en el impacto en el salario de los docentes, pero también en el impacto en la educación pública, en la escuela pública de todos los días, ¿no? Bien, en algunos distritos en algunas provincias ya se llegó a algunos acuerdos, ¿no? El sector docente con los gobiernos provinciales. Pero bueno, es muy dispar la situación de todas las provincias. ¿Se ve acuerdos que son muy dispares
entre provincias? Y por ahora se están dando discusiones y donde se ha podido avanzar en algún tipo de propuesta se está consultando a los docentes y las docentes. En algunas provincias han aceptado la propuesta, en otras provincias las han rechazado. Hay lugares donde también se ha empezado a hablar casi de una paritaria mensual provincial, claro, para ir siguiendo con mayor cercanía el impacto de la inflación. Hay una modificación en la estrategia de discusión en el marco de las paritarias, ¿no? El año eran paritarias anuales, veníamos de paritarias anuales, después paritarias semestrales, después paritarias trimestrales, hoy prácticamente estamos hablando en el mes a mes, ¿no? Piensen que nosotros hay una convocatoria nacional del gobierno nacional a los gremios docentes, y ahí lo que nosotros esperamos son que nos anuncien o ratifiquen o no si van a enviar o no las partidas de las que estamos hablando. Pero además además es la actualización salarial, porque hay que actualizar el piso salarial. El piso salarial que tenemos es del 2023 y ya transcurrieron un par de meses. En la paritaria nacional se actualiza el piso salarial del año en curso. Claro. Y eso hace que se actualice el monto también de estas sumas denominadas FONID, en algunos lugares conectividad o material didáctico, ¿se entiende? Sí, sí. Estamos hablando sobre recuperar, que nos transfieran los fondos congelados, pero queremos la paritaria para que además de esos fondos que están congelados actualicen la pauta salarial nacional, que eso fortalece también la discusión en las paritarias provinciales, porque pone un piso de bajo salarial, que por debajo no puede cobrar ningún docente del país su salario. Por arriba, todo lo que se pueda discutir, analizar de acuerdo a cómo está conformado el salario. Pero el recorte porque alguna discusión, así nos lo hemos escuchado, bueno, que se hagan cargo de las provincias, pero hay que pensar esto. Las provincias no lo tenían presupuestado, los gobiernos provinciales, las legislaturas provinciales no lo habían abordado. Entonces esto es un imprevisto. Yo voy a dar un ejemplo de un lugar que conozco, que es la provincia de Buenos Aires. A la provincia de Buenos Aires, que es el sistema educativo más grande del país, e incluso segundo o tercero de Latinoamérica, le representa mensualmente garantizar en las sumas del FONID y las sumas de los programas educativos más de 20.000 millones de pesos. Si lo ponemos en cálculo anual, serían 250.000 millones de pesos, que no tiene previsto en su presupuesto, y que como todas las provincias, como debe estar evaluando Santa Cruz o Chubut o la Patagonia o el NOA o el litoral o el centro de la Argentina, lo que tienen que analizar es, ¿pueden estar en condiciones de garantizar lo que no estaba previsto, pero además afectar otras políticas públicas? Claro. ¿O le corresponde al Estado Nacional, que ya lo tiene presupuestado, porque está en el presupuesto del Estado Nacional, del Gobierno Nacional, estas sumas? Entonces, ¿qué va a hacer con esos montos? ¿Los va a reasignar para qué? Algunos dicen para pagar la deuda pública, pero otros decimos, es lo que está dando garantías para presentar el superávit, pero esas sumas le corresponden a la educación pública, le corresponden al salario de los docentes, de las docentes, y le corresponden a los programas educativos, que son los que sostienen el derecho social a la educación de niños, niñas, de adolescentes, de jóvenes, e incluso de adultos y adultas, ¿no? Si pensamos todos los tramos de la educación pública. La universidad también está planteando exactamente lo mismo, el sector universitario. Sí. Es más, los rectores han planteado que tal vez lleguen a marzo o abril con este presupuesto congelado al año 2023. Y no han cerrado, están en una discusión paritaria muy distante todavía de que pueda ser una propuesta considerable por los docentes y las docentes universitarios. Entonces hay una confluencia el lunes 26 en esta decisión que además fue unánime, fue por unanimidad del Congreso de la CETERA. Claro. Todos los representantes, todos los delegados y delegadas, es histórico. Votamos en unanimidad el no inicio el día 26, además del no inicio el día 26, actos y jornadas, distintas cuestiones que se van a hacer en cada una de las provincias. Pero también para esa fecha está el paro de los docentes universitarios, de las dos centrales, de la CONADU y la CONADU histórica. Creo que esto da la dimensión del impacto de este recorte sobre un presupuesto, reitero, congelado al 2023, pero recorte de salario que no vamos a percibir de los docentes y del riesgo que vemos de programas educativos que son muy importantes en esta etapa, ¿no?
Bien. Bueno, mañana, en el caso de Santa Cruz, mañana hay una sábado, reunión. Un día típico porque mañana tiene continuidad la reunión paritaria docente paritaria. acá de los docentes santacruceños. Así que bueno, vamos a ver si... Por lo pronto te cuento que adhirió obviamente al paro de Cetera para el día lunes y están en congreso permanente debido a la paritaria que están llevando adelante acá. Exacto, esa es la situación. Hoy estaban en Santa Fe de asambleas, estuvieron ayer en Entre Ríos. Hay un movimiento porque además lo que nosotros queremos plantear, nosotros queremos que no generamos este conflicto, queremos que se resuelva porque ya estamos trabajando. O sea, si las clases empiezan el 26, varios días antes, estamos nosotros en las escuelas, empieza el 1 de enero o el 1 de marzo, perdón, o el 4 o el 11 como Río Negro, y nosotros empezamos a trabajar antes, a planificar, a acondicionar las escuelas, a conocer los grupos, a conocer las realidades de las escuelas. O sea, sabemos que en un momento tan crítico para la Argentina, para las familias, para las comunidades, para nuestras niñeces, crítico social y económico, la escuela es la institución que representa al Estado y tenemos que estar ahí con las puertas abiertas, pero también vemos que si estos presupuestos no se transfieren a las provincias, hay programas que se ponen en riesgo. Y esa es la preocupación nuestra. Por eso decimos, queremos que se resuelva. Nosotros queremos trabajar, enseñar y que nuestros estudiantes aprendan. Acá el conflicto se está generando a partir de esta negatividad del gobierno nacional de transferir las partidas a las provincias. Silvia, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Un abrazo a todos los docentes, las tardes. docentes y los compañeros de DOSAC también. Abrazo. Muy buen fin de semana para vos. Silvia Almazán pasaba por Fuera de Contexto, prosecretaria de Educación de Cetera y secretaria general adjunta de SUTEBA, hablando de la situación de los docentes en todo el país, a la que Santa Cruz no es ajena. Mañana hay paritaria docente, veremos si hay humo blanco o humo negro, por las caripelas, por las declaraciones, por todo el contexto que hay alrededor. Me parece que venimos complicados. Brevísima pausa. ¿Tenemos pausa musical? No. ¿Qué? ¿No qué? Nos ¿Qué, quedan no se 3 quiere quedar hasta las minutos, 4:10? nos quedan. 3 minutos nos 3 quedan. minutos. Hacemos el resumen de lo que pasó hoy. Hacemos un poquito el resumen y Sí, porque ya, y ya estamos. tenemos Y que nos ir. vamos. Usted se quiere ir a Calafate. No me quiero llevar. Uy, sí. Sí, no, me veo la ¿sabes? gana de ir a ver el TC. Sí, no. Sí, no, Claro. claro. Sí. Pero Bueno, pasó por sacando plata de donde no tengo para irme a Calafate. Sí, ya veo, rompí un cajero. Sí. Pasó el doctor Joaquín Cabral hablando del caso Gutiérrez, nada más ni Sí, nada menos, nada, sí. emblemático lo que escuché ahí. Pasó Maru Gil, y hablando un poco sobre la ansiedad, sobre la hambre justo emocional. hablando de la ansiedad, usted que es ansiosa, oiga. No, justo. A usted le estaba Sí. hablando yo. No le conté porque todavía usted- que no puedo comer nada igual, Claro, ¿viste? Así claro, que no. estoy a raya, estoy Claro. bien. Y por último pasó Silvia Almazán, como te decíamos, el referente de SUTEO y también de Cetera, nada más ni nada menos, hablando del conflicto docente en este viernes. Estuvo la noticia loca, la fuera de contexto, tuvimos música, lo festejamos al cumpleañero, se me fue el nombre. A René Pérez. A René Pérez, que está cumpliendo años hoy. Y bueno, dicho esto, Llegamos hasta el final. Llegamos al final de este Buen fin de viernes. semana Gracias. para todos y bueno, que descansen los que pueden y los que no. A trabajar. A trabajar nomás. Como- que bueno, como que este todos los días país se de nuestra saca vida. adelante trabajando. Ponele. Por Dios. Bueno, Bueno. ponele, Clavita. Esto fue todo por hoy. Le agradecemos a Brian Álvarez en la consola técnica, al señor Sandro Batman Díaz. Ahí nuestra producción está con los dedos arriba. Pasó la primera semana completa. Está vivo. Encima, mirá cómo te tratamos, cómo me... Está ¿Dónde? A ver, coloradito, a ver si rosadito. los de la mañana te tratan así. ¿Eh? Sí, lo que dicen que son nuestro preferido. Es nuestro preferido. fiesta, por eso. pajarito. Ahí va. A Juli Quiroz, que estuvo toda la semana acompañándonos en el streaming. Claudia, buen fin de semana. Buen fin de semana. Chao, chao. Música con sello argentino. Canciones que te ponen la sangre celeste y blanca. Radio Nuevo Día, 100.9. Música y noticias. Música de verano 2024. Ahora.